Bueno, sean todos muy bienvenidos. Para mí es un placer estar una vez más con todos ustedes en esta serie de cursos cortos gratuitos en temas de estadística y econometría. Espero que han tenido unas felices vacaciones de Semana Santa, pues quienes la tuvieron. Eh, en adición, quería pues también comentarles que ya a estas alturas ya hemos hecho un recorrido bastante interesante en algunos temas estadísticos, ¿no es cierto? Partimos de estadísticas descriptivas, hemos pasado por toda la parte de probabilidad, de distribuciones de muestreo, de hipótesis, de inferencias para dos poblaciones, de inferencias sobre varianzas poblacionales. Entonces ahí paso a paso vamos avanzando. Ya muy pronto quiero mostrarles aquí una cuestión. Muy pronto ya también ya pues estaremos iniciando ya temas específicos en econometría, ¿no es cierto? De hecho, el próximo viernes ya prácticamente arrancamos con temas ya un poco más dedicados en el sentido, digamos, analítico, aunque bueno, todo esto es de extrema aplicabilidad, pues sobra decirlo, ¿no es cierto? Vamos a arrancar entonces con el tema de regresión lineal y de ahí en adelante. Entonces los temas que siguen, siento yo, y eso espero sean cada vez más interesantes, ¿no es cierto? Y más retadores en términos del conocimiento que vamos adquiriendo día a día. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que posteriormente estaremos desarrollando cuando veamos nuestros temas de análisis multivariado. En octubre incluso tenemos 2 sesiones para la revisión de la temática de análisis de varianza y de covarianza. Sin embargo, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver que comenzamos a hablar esto desde acá, porque en realidad el tema, si bien la temática, vamos a ver, sobre la que descansa el diseño de experimentos, termina siendo el análisis de varianza, va a ser fundamental llamémoslo así, esa descripción, ese conocimiento, ¿sí? O más bien esa analogía que existe entre la terminología que existe en el diseño de experimentos y lo que vamos a hacer en análisis de varianza. Vamos a ver que hablar de diseños completamente aleatorizados, de diseños por bloques completamente aleatorizados, de experimentos factoriales, no es nada más que el análisis de varianza unifactoriales de varios factores, ¿sí? de un factor, de múltiples factores, de múltiples factores con interacciones. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, maximizamos aquí en esta pantalla e iniciamos. Como siempre, me voy a irme hasta el final. Ya saben que cualquier inquietud que tengan, si requieren el material, si requieren los datos que utilizamos, por favor no duden en escribirme aquí a julian.melendez@software-shop.com. Yo con mucho gusto, a vuelta de correo, les contesto a sus inquietudes. Como también acostumbro a decirlo, normalmente pues no tengo la posibilidad de contestarlo hoy mismo, ¿sí? Ni siquiera en los próximos días, siempre pues me tomo algún tiempo, porque pues dado el volumen de correos que me llegan después de webcast, no me es fácil tenerlos todo el mismo día, pero tengan la plena seguridad que yo les contesto. Bueno, y normalmente lo hago antes de tener nuestro webcast, nuestra sesión la siguiente semana. Bueno, entonces vamos a arrancar con el diseño de experimentos. Cuando cuando nosotros necesitamos hacer análisis estadístico, queremos hacer inferencia acerca de nuestras poblaciones, normalmente uno recurre a algún tipo de estudio. Y digamos que los estudios, dependiendo de su naturaleza, de la forma como se presentan, de las alternativas que tengo para levantar digamos, la información y asignar las distintas variables, tratamientos, en fin, de acuerdo a mis necesidades de estudio, yo podría hablar de estudios experimentales o de estudios eh, observacionales. Alguna forma también, algún sinónimo también que se acostumbra a utilizar para los estudios observacionales son los cuasi-experimentos, ¿no es cierto? Los cuasi-experimentos. ¿Quién me ayuda para entrar en calor, para calentar llantas? ¿Verdad? ¿Quién me ayuda indicándome cuál será la diferencia entre un estudio experimental y un estudio observacional?
¿cuál será la diferencia que existe entre los estudios experimentales y los observacionales? Bueno, por ahí va la cuestión, ¿no es cierto? Exactamente. Los experimentales yo los diseño, los observacionales ya están dados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es la esencia, evidentemente es la esencia. En un estudio experimental, digamos que yo tengo la discrecionalidad, llamamos así, yo tengo el poder total de hacer el estudio como requiero hacerlo. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de los tratamientos, de hablar de los factores, ¿sí? Dos viñetas más adelante. ¿Sí? Vamos a ver que yo tengo esa discrecionalidad de asignarlos. ¿Sí? En los observacionales, digamos, no necesariamente, bueno, no necesariamente tengo el acceso a la manipulación en el buen sentido de la palabra, ¿sí? No tengo discrecionalidad sobre la asignación de los distintos tratamientos, por ejemplo, entre las unidades de análisis. ¿Sí? Normalmente los estudios observacionales surgen de encuestas y no tengo más alternativa que utilizar la información tal como se presenta, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esa es la diferencia. Cuando yo hago estudios, cuando yo hago este tipo de estudios, normalmente mi interés, mi objetivo máximo, ¿sí? Mi objetivo máximo sería ojalá llegar a conclusiones de causa-efecto, ¿no? Poder establecer relaciones de causa y efecto. ¿Sí? Dadas los dos tipos de estudios que describimos anteriormente, ¿en cuál consideran ustedes que es más fácil llegar a establecer relaciones de causa y efecto? ¿En los experimentales o en los observacionales? De acuerdo, Carlos, ¿no es cierto? Definitivamente en los experimentales. Una vez más, sustentado en lo que acabamos de decir, en los experimentales yo tengo el control, ¿cierto? Por ejemplo, típico ejemplo de laboratorio, tengo dos ratoncitos, ¿no es cierto? Tengo dos ratones, no estoy sacando un nuevo medicamento al mercado, tengo algunas hormonas para experimentar, ¿sí? Ambos ratones son exactamente iguales, ¿sí? Exactamente iguales, y tengo esa garantía porque son clonados, ¿sí? Son dos clones. Los tengo en la misma habitación, los tengo en el mismo recipiente, les doy exactamente la misma comida, las mismas cantidades, ¿sí? A ambos los consiento igual, a ambos los cuido igual. ¿Sí? Si a uno le inyecto la hormona y al otro no, y al cabo del tiempo veo que el que le inyecté la hormona está más gordito, está más bonito y el otro está más flaco, ¿sí? O más flaco no, digamos, está, digamos, normal, ¿sí? Normal. Sin lugar a dudas, yo puedo concluir de manera contundente que la hormona tiene un poder de hacer crecer el ratoncito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los factores los tenía yo controlados. Cosa distinta, por ejemplo, si yo fuera a hacer ese mismo estudio en seres humanos, ¿no es cierto? Normalmente, digamos, cuando se hacen, por ejemplo, esos estudios para medicamentos, yo no puedo entonces seleccionar, ¿sí? Yo no, primero, yo no tengo la posibilidad de clonar humanos, ¿no es cierto? Que exista la posibilidad técnica, otra cuestión, pero pues todavía, digamos que la moralidad humana todavía no avala ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, el simple hecho de que yo ese experimento lo vaya a hacer en dos personas, ¿no? Que tal vez la única condición que los hace iguales es que son seres humanos, ¿no es cierto? Y si acaso de pronto que compartan el mismo género, lo va a hacer entre hombres o entre mujeres, ¿no es cierto? De la misma edad, ¿sí? De ahí en adelante ya hay una cantidad de elementos que inciden en los resultados que hacen que yo no pueda aducir totalmente el resultado del medicamento a eso. Haré mi mejor esfuerzo y vamos a ver que eso es lo que se llama incorporar factores, ¿no es cierto? Incorporar controles, perdón. Normalmente los estudios no experimentales, los estudios cuasi experimentales, son estudios que tienen que ser muy ricos en controles para tratar de aislar todos los efectos que yo considero afectan mi variable resultado, ¿sí? Y que no tengo presentes y que no tengo, digamos, de manera explícita dentro de mi estudio.
típicamente, entonces, la herramienta estadística que nosotros utilizamos para hacer este tipo de estudios en el diseño de experimentos es el análisis de varianza. Sus siglas ANOVA, ¿no es cierto? Analysis of Variance. Típicamente se consigue en la literatura, así se consigue en la bibliografía, el análisis de varianza como ANOVA. En el análisis de varianza, digamos que necesitamos tener algunos insumos, algunos ingredientes. Esos ingredientes son la variable dependiente, unas variables independientes. Entonces necesitamos una variable dependiente o independientes, ¿sí? Independiente o independientes. Incluso podrían haber variables dependientes, pero ya son modelos más avanzados que espero veamos cuando estemos viendo análisis multivariado. Lo que se va a conocer como modelos MANOVA, ¿no es cierto? Modelos múltiples de análisis de varianza. Y tal vez es una cuestión de lenguaje, ¿no es cierto? Nada más de lenguaje. Estos modelos, vamos a ver que están totalmente, digamos, relacionados con los modelos lineales, con los modelos de regresión que vamos a ver a partir de la próxima sesión. Vamos a ver que aquí la variable dependiente normalmente se conoce como la variable respuesta, dada la naturaleza de nuestro estudio. Las variables, la variable independiente o variables independientes, las denominaremos los factores, dependiendo de cuántas variables independientes o cuántos factores tenemos. Entonces nos referiremos a estudios unifactoriales, bifactoriales, n factoriales. ¿Sí? Y en general lo que vamos a observar es que para cada variable independiente, ¿sí? Para cada factor, que en principio, en lo que corresponde a la ANOVA, tendrán que ser variables categóricas. ¿Qué es una variable categórica? Rápidamente. ¿Lo tenemos todos claros? Una variable categórica. Bueno, ese es un buen punto. Una variable categórica es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, una variable binaria es un ejemplo, una variable categórica. ¿Sí? Pero digamos que una variable categórica es más que una binaria, ¿no es cierto? Una variable categórica, también se conoce como una variable categórica, es una variable que tiene respuestas limitadas, ¿cierto? Y hablar de respuestas limitadas es tener pocas respuestas. Entonces, en general, digamos, nosotros vamos a hablar que en la ANOVA los factores deberán ser variables categóricas, ¿sí? Donde cada respuesta representará un tratamiento. ¿Listo? Ese es digamos, un lenguaje totalmente experimental. Variable respuesta como variable dependiente, factores como variables independientes y tratamientos como las respuestas de los factores. Por ejemplo, ¿qué pueden ser ejemplos de variables categóricas, ¿no es cierto? Variables categóricas. Entonces, género, hombre, mujer. Obviamente hablaríamos de respuesta en un contexto experimentante, sería el tratamiento sería hombre, mujer, ¿no es cierto? Puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Ahí está. Entonces ahí estaría, digamos, cada uno de los elementos que intervienen en la ANOVA. La pregunta de interés, ¿cuál va a ser la pregunta de interés? O más bien la hipótesis de interés cuando nosotros desarrollamos ejercicios de análisis de varianza, cuando hacemos nuestro ejercicio experimental, será revisar si los tratamientos son iguales, evaluándolos a través de sus medias. ¿Son iguales o no son las medias? Luis me manifiesta que el sonido está como regular. ¿Para todos está mal el sonido? Por favor. Bueno, de pronto, Luis, pareciera que de pronto es tu conexión. Porfa, si me escuchas entrecortado, podría ser. Bueno, muchas gracias a todos por la confirmación. Bueno, listos. Bueno, entonces, pregunta. Cuando nosotros hablamos de que la forma como vamos a evaluar la igualdad entre tratamientos es a través de revisar si las medias son iguales o no son iguales, ¿cuál media me interesará a mí evaluar si es igual o no es igual? ¿Las medias poblacionales o las medias muestrales? Exacto, Alejandro. Las poblacionales. Recuerden que al final de cuentas, desde el principio, digamos, siempre que nosotros vayamos a hacer inferencia,
inferencia, realmente nosotros siempre lo que nos va a interesar son los parámetros, ¿no es cierto? Los estadísticos de la población. Los estadísticos de la población. Digamos, en general, digamos, si resumo eso en una gran generalidad, digamos que digamos que ¿me escuchan? Es que hay una interferencia, por favor. ¿No podía grabar esa llamada? ¿O se queda grabada? Bueno, discúlpenme, ahí falla, hay una voz, hay una interferencia, entonces estamos tratando de solucionar eso. ¿A mí me escuchan bien? ¿Logro eclipsar el otro sonido? Bueno. Entonces, normalmente los estadísticos muestrales, digamos, van a ser interés cuando yo estoy en etapas descriptivas, ¿no es cierto? En etapas descriptivas. Pero una vez entro en la parte inferencial, pues toda mi atención va a estar relegada sobre los parámetros poblacionales. Bueno, entonces, la media, entonces, la hipótesis nula que yo voy a querer probar es si las medias poblacionales de los tratamientos son iguales. En alternativa, pues, mi hipótesis alternativa será que no todas las medias poblacionales son iguales. ¿De acuerdo? Por lo menos, eso significará que para que no se cumpla la hipótesis nula, por lo menos una de las medias poblacionales de los tratamientos tendrá que ser distinta. Bueno, listo. ¿Cuáles son los supuestos que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar análisis de varianza? En realidad son tres. La primera, que para cada población la variable respuesta está normalmente distribuida. La segunda, que la varianza de la variable respuesta es la misma para todas las poblaciones. Y tercero, que las observaciones son independientes. Si ustedes observan, y esto es, con esto, digamos, valdría la pena, quienes tengan el material de distribuciones de muestreo, le pueden echar una repasadita, ¿sí? Para recordar un poco lo que es el error estándar, ¿sí? Lo que es el error estándar, y lo que era la generación de intervalos. ¿Bueno? Entonces, tal vez, digamos, dos materiales que son de utilidad para tener muy en cuenta en el desarrollo de este curso, es el de distribuciones de muestreo y el de creación de intervalos. Bueno, entonces, observen ustedes que si nuestra variable de interés tiene una distribución normal, o por lo menos que sea simétrica, ¿no? Y la varianza es la misma, yo voy a poder hacer que las medias, ¿sí?, hagan parte de una misma distribución. ¿Sí? Hagan parte de una misma distribución. Así, entonces yo podría decir que el mejor estimador de la media poblacional podría ser el promedio de estas tres, ¿no es cierto? Pero cuando la hipótesis no es verdadera, es decir, cuando digo que las medias poblacionales son distintas, observen que, bueno, si es normal la distribución, pues ahí estará, ¿sí? Pero cada punto, digamos, cada media estará en un punto distinto, haciendo que cada media muestral, ¿sí?, se aleje muchísimo, muchísimo de la igualdad, ¿no es cierto? Si las medias poblacionales coinciden, significará que mis medias muestrales deberán estar cercas. Si
de manera análoga, si mis medias muestrales están muy lejos, significará que las medias poblacionales también están distintas. Entonces, cuando yo no rechazo la hipótesis, entonces diré que las medias son iguales. Cuando rechazo la hipótesis, diré que por lo menos hay una media que es distinta a todas las demás. Vamos entonces para el primero de los muy comunes diseños utilizados en la experimentación. Recordemos aquí vamos a hablar de diseños experimentales, ¿sí? Porque, digamos así están concebidos teóricamente, pero el hecho de que nosotros hablemos de diseños experimentales no significa que eso solo sirva o que solo deba realizarse en ambientes totalmente controlados, es decir, en ambientes de laboratorio, ambientes experimentales como tal. Acuérdense, la información, los estudios observacionales, los cuasi experimentos, también se pueden realizar con estos. O sea, no hay ninguna limitación. Entonces, porfa, no distraer, por ejemplo, no distraer la posibilidad del alcance de la herramienta, me refiero a la herramienta conceptual, de que el hecho que diga factores experimentales, de que diga que experimentos factoriales o diseño de experimentos, ¿sí? A que únicamente haga referencia como les digo, a situaciones controladas. Bueno, cuando nosotros utilizamos diseños completamente aleatorizados, lo que estamos haciendo es que cada tratamiento es asignado de manera aleatoria a alguna unidad de análisis. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si las cosas van fluyendo, recordemos el ejemplo del ratoncito que les puse ahorita, ¿no es cierto? ¿Quién me indica, por favor, cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento en ese ejemplo que puse del ratón? Entonces, acuérdense, lo repito rápidamente. ¿Cierto? Tengo dos ratones, ¿sí? Les voy a inyectar una hormona de crecimiento, se lo inyecto a uno, al otro no, ¿sí? Y lo que me interesa mirar es el desarrollo físico del ratoncito, el peso, ¿no es cierto? Digamos el peso. Entonces, el tratamiento que sería la hormona, ¿no es cierto? La hormona inyectada. A uno le inyecto la hormona, al otro no se lo inyecto. ¿Quiénes son las unidades de análisis o las unidades experimentales? Los ratones, ¿no es cierto? En este caso, muy bien, los ratoncitos. Si en este caso tenía dos ratones, pues solo tengo dos unidades de análisis, ¿no es cierto? Podría tener muchas más unidades. Podría tener 10 ratones a los que les inyecto y 10 a los que no les inyecto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi variable respuesta? El peso, muy bien. El peso o el crecimiento, exacto. Entonces podríamos mirarle como la talla y el peso, ¿no es cierto? Esas podrían ser las variables. Tendríamos que seleccionar una realmente, una nomás, porque sería, digamos, estamos hablando de ANOVA, no de MANOVA. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo sería un diseño completamente aleatorizado? Un diseño completamente aleatorizado sería tomar los ratones, ¿sí? Tengo 20 ratones, ¿sí? Y de manera aleatoria voy a seleccionar 10 los voy a llevar para una canasta, 10 los voy a poner en otro, y a los 10 que quedaron en la canasta A les voy a poner la hormona y a los otros no. ¿Listo? O sea, asigné de manera aleatoria a cada tratamiento cada una de las unidades de análisis. ¿Por qué utilizar software especializado? Bueno, aquí es donde definitivamente, de aquí en adelante, es donde ya toca comenzar a decir, ya toca comenzarle a agradecer a Excel, digamos, el acompañamiento que nos ha hecho a lo largo del curso, a lo largo de la vida, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que realmente para comenzar a hacer análisis especializados ya comienza a verse la importancia y la relevancia de tener software especializado. ¿Sí? Claro, vamos a ver que con Excel yo puedo hacer análisis de varianza, también puedo hacer análisis de regresión, ¿sí? Todavía, incluso, ¿sí? Digamos como cuestiones predeterminadas, ¿sí? Con cuestiones predeterminadas. Porque, bueno, si yo soy muy hábil matemáticamente manejando Excel, pues realmente lo puedo hacer todo con Excel, ¿no es cierto? Entonces tampoco la cuestión es que sea la incapacidad de Excel para hacer algo versus un paquete estadístico, sino es la eficiencia en la realización de las cosas, ¿cierto? Entre más tenga que manipular yo un programa para hacer las cosas, pues adicionalmente tengo más posibilidad de error. Entonces, si en un programa estadístico especializado las herramientas ya vienen predeterminadas, pues voy a estar muy seguro de que los resultados que voy a tener van a estar bien. Entonces, ¿por qué utilizar software especializado?
Si nosotros vemos esto, la fuente de la fuente informativa, de las referencias las tengo al final, ¿no? Como siempre les digo, un libro que es muy bueno para realizar sistemas es el de Anderson, el de Wakerly o el de Walpole, cualquiera de los tres es muy bueno, ¿no? En cualquiera de los que ustedes pueden mirar ya el desarrollo matemático, que pues como se los he dicho, normalmente no es el interés de este tipo de cursos, no es mirar el desarrollo matemático, sino mirar un poco la parte aplicativa. ¿Sí? Estos son los textos, aquí están, David, al final yo se los referencio siempre, yo les mando la bibliografía. Eh, entonces les comentaba, para la realización, ¿sí? Para la realización ya de este tipo de ejercicios, entonces yo ya tengo que comenzar a hacer algunas formulaciones, ¿sí? Obviamente, operativamente no es, de pronto no es tan intimidante como muestran las fórmulas, ¿no? Lo único que quiero mostrarles con estos es que definitivamente ya el trabajo ya es mucho más engorroso de lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? O sea, vale la pena tener un software, una herramienta estadística dedicada para hacer esto. En este caso, pues nosotros hoy, el día de hoy vamos a utilizar para para estos ejercicios de diseño de experimentos vamos a utilizar Stata, ¿no es cierto? Pero podrían haber otros. StatGraphics puede servir, Minitab puede servir, bueno, programas como R, pues ni se diga, R, SAS, ¿sí? SPSS. Entonces, en general, digamos, esto que vamos a ver aquí, pues cambiará de la forma como lo desarrolla en un programa a otro, pues dependerá de la interacción que uno tenga con el programa. Pero pues el concepto es el mismo. Entonces, la justificación para hacer este software especializado, digamos, aquí está, ¿sí? Es ya operativamente un poco más demandante. Bueno, entonces, veamos las cuestiones a través de un ejemplo. ¿Listo? Entonces, un primer ejemplo que quiero mostrarles es este. Y creo que está bien pequeñito acá. Lo agrandemos. Bueno, digamos que aquí tenemos, estamos en una situación industrial. Entonces, estamos en una situación industrial. ¿Sí? Tenemos nuestra planta, tenemos trabajadores, ¿sí? Ellos producen un número de unidades de cierto producto, ¿sí? Al día. Y nosotros queremos mejorar la eficiencia de nuestra planta y estamos revisando tres métodos distintos de elaboración. ¿Sí? Tres métodos distintos de elaboración. Al mirar esos tres métodos distintos de elaboración, el método A, el B y el C, ¿sí? Nosotros asignamos, ¿sí? Entonces nosotros llamamos allá a la Chucho, a Juancho, a María y a Rosa, ¿sí? Y así llamamos, en este caso llamamos a ¿cuántas personas? Llamamos a 15, ¿sí? Y las asignamos de manera aleatoria en los tres, digamos, o les asignamos los tres distintos métodos de, de fabricación. ¿Cómo hago para saber yo? ¿Cómo hago para saber si el método A o el método B o el método C es mejor que los otros dos? ¿Cómo para si algún método esto es mucho mejor que los otros? ¿Cómo para decidir implementarlo, hacer el cambio en la planta e implementarlo? Pues voy a mirar cuál es el rendimiento en unidades de cada grupo seleccionado y hago una prueba estadística, ¿no es cierto? Obviamente yo aquí tengo 15, pero digamos que en mi industria tengo una fábrica donde dependo de 5.000 empleados, ¿sí? 5.000 empleados. Como siempre, a mí no me interesará cuál es la capacidad de Lucho, Juancho, María y Rosita para hacer eso, sino con base en la información que ellos me dan, poder generalizar hacia el rendimiento de todos los trabajadores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esta información podríamos abrirla en Stata. Quienes tengamos Stata podemos revisarlo, si no, digamos, podemos ir haciendo la revisión, quienes no tengamos podemos ir haciendo eso, o podemos de pronto tener la información para luego tratarlo de hacer en Excel. Vamos a abrir, este se llama Chemitech, y si ustedes observan, esta información que tengo acá es la misma que tengo consignada en Excel, lo que pasa es que aquí lo tengo en forma de columnas, ¿listo? En forma de columnas. Entonces, en lugar de tener A, B y C, tengo A, B y C, y en realidad A está codificado como 1, B como 2 y C como 3.
¿Listo? Para hacer análisis cuantitativo yo necesito trabajar con variables que sean numéricas. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué se me hizo el stata? Aquí está. En el caso de stata uno podría ir aquí al módulo de análisis de varianza, de análisis de varianza y covarianza, ¿sí? Y simplemente lo voy a seleccionar aquí quién es mi variable dependiente. Entonces en este ejercicio, ¿cuál es la variable respuesta? En este ejercicio tal como lo acabo de descubrir, ¿cuál es la variable respuesta? Si quieren no miremos esto todavía. ¿Cuál es la variable respuesta en este ejercicio que les acabo de escribir? Muy bien, el número de unidades, perfecto. ¿Cuáles son los tratamientos? A, B y C, excelente. ¿Y cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuántos factores hay? Primera pregunta. En realidad hay no. 3 son los tratamientos, 15 son las unidades experimentales, ¿no es cierto? En realidad hay un solo factor. El factor se llama método, ¿no es cierto? Quiero mirar el número de unidades, ¿sí? En función del método. Y el método tiene 3 tratamientos, el A, el B y el C. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ir acá. Entonces vamos a decir, mi variable dependiente, o sea, mi variable de respuesta, será las unidades y mi factor será el tipo. ¿Listo? Será el tipo. Pongámoslo aquí a ejecutar. Y en general, vuelvo y les digo, quien no tengan stata, no se preocupen tanto porque finalmente lo que queremos llegar es a estos resultados. ¿Listo? A estos resultados acá. Yo lo hago en stata porque es que a partir de aquí yo realmente ya voy a trabajar muy poco en Excel, voy a comenzar a trabajar en IVS, en StatGraphics y en stata. Como les he dicho, próximamente vamos a estar sacando unos cursos ya un poco más largos sobre manejo de estos programas pues para familiarizarlos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a obtener un cuadro de este estilo. Si ustedes ven, como les digo, por ejemplo, el libro de Anderson está totalmente desarrollado toda la operatividad de esto, si lo quieren seguir. Y vamos a ver que en general ese cuadro que obtenemos, el cuadro de análisis de varianza, es este mismo que aparece acá. Un cuadro donde tengo la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de los cuadrados y el F. Es decir, todo esto, si ustedes observan todo esto, en gran resumen, todas estas fórmulas, toda esta operatividad que tenemos aquí, la media de los cuadrados, la varianza between, la varianza within, todo esto realmente es para poder llegar a un solo valor, que es este valor F. Entonces, ¿sí ven por qué la utilidad de utilizar, de tener una herramienta dedicada? Porque me puedo ahorrar todo eso y simplemente me voy para el análisis. Yo ya sé que toda esa matemática la está haciendo el software, la está haciendo bien y simplemente me limito a mirar esto. Entonces, a la luz de la suma cuadrada, de la suma de cuadrados, ¿sí? De la media de cuadrados, que simplemente es el resultado de dividir la suma de cuadrados sobre sus respectivos grados de libertad, obtengo un F. Este F, vean que es simplemente el resultado de dividir 260 sobre 28,33. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a sacar una calculadora, 260 dividido 28,3333, ahí está, 918. Y como es habitual, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? Lo que queremos mirar es este 918, si es lo suficientemente grande para caer en una zona de rechazo o no. ¿No es cierto? Lo que tendríamos sería algo así. Pongámoslo aquí, tener algo como por este estilo. Tengo aquí mi instrucción F, ¿no es cierto? Que es algo así. Y lo que quiero mirar, entonces, si es si
este valor 918 está lo suficientemente alejado como para caer en una zona de rechazo, digamos que la zona de rechazo sea por acá, o en la zona de no rechazo. ¿Listo? Eso es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Para en pruebas de hipótesis también. Bueno, ¿qué me dice? El valor probable es de 0.0038. Con lo que hemos ido aprendiendo hasta el momento, ¿qué podemos decir acerca de esto? ¿Que rechazo o no rechazo la hipótesis? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis? Si este valor P es de 0.0038. Se rechaza, muy bien, Darela. Se rechaza, se rechaza, rechazo. Acuérdense, criterio, si esto es mayor al nivel de significancia, no rechazo. Si es menor al nivel de significancia, rechazo. Entonces, convencionalmente, ¿cuál es el nivel de significancia que nosotros utilizamos para hacer pruebas de hipótesis? En general, podría ser cualquiera, ¿no es cierto? Normalmente pequeño, entre 1 y 10. Típicamente nosotros hablamos del 5, ¿no es cierto? Entonces, si este valor es mayor al 5%, significa que este valor es lo suficientemente pequeño como para estar en la zona de no rechazo. Es decir, si 5, digamos, fuera este pedazo acá, y si mi valor probable es mayor al 5, significaría que sería algo por aquí, ¿no es cierto? Es decir, caería en la zona de aceptación. Si este valor es menor a 0.05, como es en este caso, rechazo la hipótesis. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuál es la hipótesis que estoy rechazando? Muy bien, la nula, ¿y qué es la nula? Que no hay diferencia entre las medias, ¿no es cierto? O sea, las medias poblacionales de los tratamientos son iguales. El método A, el rendimiento que me genera el método A es igual al B, es igual al C. O sea, rechazo eso. Luego, ¿qué estoy diciendo? Por lo menos hay un método que es distinto a los demás. ¿Sí? Ah, bueno, más adelante, más adelante, cuando veamos análisis de varianza, nos detendremos entonces a mirar cuáles son, por ejemplo, los tratamientos que difieren uno del otro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo, entonces eso es un diseño, volvamos acá, completamente aleatorizado. Bueno. Otro diseño, bloques completamente aleatorizados. ¿Cuándo se utilizan los bloques completamente aleatorizados? O más bien el diseño por bloques. Cuando las unidades de análisis que nosotros estamos teniendo en nuestro estudio, consideramos que no son homogéneas. ¿De acuerdo? ¿Qué buscamos nosotros con el diseño de bloques aleatorizados? Bueno, lo que buscamos es controlar la incidencia que otros factores que en principio no queremos controlar, no tenemos pensado estudiar, ¿sí? Puedan tener, la incidencia que pueda tener sobre nuestra variable resultado. ¿Listos? Por ejemplo, vean que en este análisis que hicimos acá, en este diseño completamente aleatorizado, ¿qué supuesto, quién me ayuda diciéndome qué supuesto fuerte existe detrás de las unidades experimentales para poder decir que A es distinto de B, distinto de C? ¿Qué supuesto tiene que existir? Supuesto práctico, no supuesto estadístico. ¿Qué supuesto práctico? Que, muy bien, Alejandro, que todos son iguales, ¿no es cierto? Es decir, que la capacidad de Lucho, de Juancho y de María es igualita a la de Pedro, Tarcisio y Alparcadio, ¿no es cierto? Porque resulta que dice que el método A es más eficiente, pues que resulta que justo estas personas, por condición física, son más hábiles que estas. Vamos a observar que probablemente que yo produzca más unidades en la fábrica no depende del método, sino de la persona. ¿Sí ven? Entonces, para que yo pueda hablar de diseños completamente aleatorizados, yo tengo que tener tranquilidad, tengo que tener seguridad en que las unidades de análisis son homogéneas. Cuando eso no es así, entonces yo utilizo bloques aleatorizados. Una vez más, ¿por qué utilizar software? La misma cuestión, ¿no es cierto? Y para efectos prácticos, lo que vamos a observar es que un estudio de bloques aleatorizados corresponde simplemente a un análisis de varianza de dos factores, ¿sí? De dos o más factores. En este caso lo vamos a hacer con dos.
¿Listo? Por ejemplo, entonces, hay otro ejemplo que podemos mostrar aquí. Es más, podríamos sacar uno de Stata. Miremos acá. Saquemos aquí uno de Stata. Vamos aquí, File, vamos a Example Datasets. ¿Sí? Vamos a Example Datasets. File, Example Datasets. Va a salir una pantalla acá. Vamos aquí a Stata 14 Manual, Datasets. Vamos a Reference. Y utilicemos, por ejemplo, este que dice Systolic. ¿Listo? Utilicemos este que dice Systolic. Pongámosle Use acá. ¿Listo? Acabo de abrir un archivo que se llama, que es de los que vienen dentro de la base de datos de Stata, que se llama Systolic. Si ustedes ven, dice lo siguiente. Dice Drug, Disease y Systolic. ¿En qué consiste este ejercicio? Asumamos, estamos en un hospital, somos médicos, ¿sí? Somos investigadores, y queremos revisar, por ejemplo, cuál es el incremento que existe en la presión sanguínea sistólica. ¿Listo? Obviamente, entre los pacientes. Y para tal fin, queremos mirar cuál es el cambio que hay en ese incremento debido a el medicamento que le estamos proporcionando. ¿Listo? Pregunta, si tenemos la variable sistólica, o sea, es decir, incremento en la presión sistólica, y tenemos drug, que hace referencia a un factor del medicamento que vamos a darles, la pregunta es, ¿cuál es la variable respuesta? ¿Cuál es la variable de respuesta en este ejercicio? Presión arterial. Muy bien. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor? El medicamento. ¿Cuáles son los tratamientos? Ah, pues no lo sabemos. De pronto si ustedes no lo tienen, yo no les he mostrado, pues no sabemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí y vamos a ver que la variable medicamento es una variable que tiene 4 respuestas. Entonces, ¿cuántos tratamientos tiene el factor medicamento? 4, ¿no es cierto? Lo que represente 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas unidades de análisis, ¿sí? ¿Cuántas unidades de análisis existen? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Será que son 58? 58, ¿no es cierto? Vale, muy bien. Listo. Entonces, volvamos otra vez. Entonces, hacemos nuestro ejercicio. Vean, vuelvo y les digo cómo. Y cuando vean, por ejemplo, vean su libro de estadística, su libro de estadística de preferencia, cuando vean todo el desarrollo, que perfectamente pueden ser 3 páginas, digamos, desarrollando eso, vean cómo con o el programa apropiado, nosotros podemos hacer las cosas sumamente fáciles, ¿no es cierto? Entonces ponemos systolic, ponemos drug, ¿sí? Ponemos submit y ahí está. ¿Qué me indica? Entonces, en este diseño de bloques aleatorizados, ¿qué me indica sobre la incidencia que tiene el medicamento sobre la presión sistólica de los pacientes? ¿Los medicamentos tienen incidencia sobre la presión sistólica, sí o no? Sobre la presión sanguínea. Sí hay diferencias, ¿no es cierto? Como les digo, cuando vamos a NOVA, vamos a mirar cuál sería el tratamiento que tiene, que es diferente o el que mayor incidencia tiene. Por el momento que podemos decir que por lo menos hay un medicamento que genera una presión, un cambio de presión distinto a todos los demás. Por lo menos hay uno. Puede ser más, pero por lo menos hay uno. ¿Listo? Ahora bien, observen que el hecho que aquí diga que los medicamentos tienen cambios en la presión no significa que sea el medicamento per se el que esté causando ese cambio. ¿Qué tal que eso también qué tal que ese cambio también dependa de la enfermedad que padece el paciente, ¿no es cierto?
Entonces, por eso nosotros vamos a hacer un bloque, porque no necesariamente el medicamento es el que va a cambiar eso, sino que va a depender del paciente. Entonces, el bloque va a ser el paciente. ¿Listo? Veamos, por ejemplo, cuántas enfermedades se están considerando dentro de los pacientes. ¿De acuerdo con que vemos aquí? 3, ¿no es cierto? 3. Hay 19 personas que tienen la enfermedad 1, 19 personas que tienen la enfermedad 2 y 20 personas que tienen la enfermedad 3. Listo, entonces vamos a incorporar un bloque dentro del análisis. Entonces vamos a incorporar el bloque dentro del análisis. Entonces vamos a decir que no solo va a estar drug, sino también va a estar la enfermedad y le vamos a dar ejecutar. Si ustedes observan, vamos aquí, en nuestro diseño local y autorizados, entonces tenemos los tratamientos, los bloques, el error y el total. Entonces aquí está los tratamientos, ¿sí? Bueno, el tratamiento, perdón, es drug, el bloque, la enfermedad, el error y el total. ¿Listo? En este caso, esta muestra el modelo que es el resultado de los dos factores. ¿Listo? Bueno. Como tal, si ustedes observan, ¿qué podemos decir acerca de las medias en las presiones sanguíneas? ¿Son iguales ahora o siguen siendo distintas? Son diferentes, ¿no es cierto? Si vemos acá, si baja un poco el valor F, ¿sí? Pero sigue fuertemente significativo el resultado de que las medias son diferentes, ¿no es cierto? Si vemos acá, con el análisis de varianza podemos desglosar acá y podríamos ver que la enfermedad tiene incidencia, la enfermedad de manera aislada tiene incidencia sobre el cambio en la presión sanguínea, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? No, las medias no son distintas. Bueno, y terminemos entonces, tal vez me voy aquí, bueno, creo que va a terminar a ras, ¿sí? Con los experimentos factoriales. ¿Listo? ¿Qué es un diseño experimento factorial? Un diseño experimento factorial es un tipo de estudio que yo quiero realizar cuando a mí me interesa obtener conclusiones sobre más de un factor. Aquí, si ustedes observan, en los bloques podemos tener conclusiones sobre más de un factor. En este caso, ¿cuántos factores tenemos? En este último ejercicio que hicimos, ¿cuántos factores teníamos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos factores terminamos haciendo en nuestro estudio de la presión sanguínea? 2 factores, ¿no es cierto? 2 factores. El factor droga y el factor disease. Claro, en eso, digamos, llamémoslo en el lenguaje de ANOVA, en el lenguaje de diseño de experimentos, pues estábamos hablando de un factor, ¿sí? Y estamos hablando de un bloque, ¿listo? Pero en realidad son 2. ¿Vale? Entonces, podemos mirar la incidencia que tienen 2 factores sobre mi variable de estudio. Pero es probable que aquí el hecho que estén estas 2 no significa que esté viendo la interacción que pueda existir entre ellas 2. Yo estoy viendo aquí las drogas de manera aislada y la enfermedad de manera aislada. Pero ¿será que hay algún resultado? ¿Será que cambiaría en algo si yo pongo a interactuar las drogas con la enfermedad? Bueno, eso es lo que, digamos, el tipo de pregunta que me permite contestar un experimento factorial. Una vez más, aquí está, digamos, la formulación, aquí estos puntos suspensivos significa todo lo demás, todo lo que vimos en los anterior aquí también está, ¿sí? Simplemente, digamos, adaptado para la nueva situación. Y aquí estaría, entonces, una vez el cuadro de análisis de varianza, entonces el factor A, el factor B, la interacción, el error y el total. Pregunta, en este cuadro que tengo aquí en la pantalla, ¿sería un experimento factorial entre cuántos factores?
entre 2, ¿no es cierto? Ahí está claramente identificado el factor A y el factor B. Entonces tenemos el factor A, el factor B y la interacción de A con B, cómo son las cosas cuando está A con B. ¿Perfecto? Podríamos, bueno, pues ahí tenía otros ejercicios aquí preparados. Como siempre preparo más, más ejercicios de los que el tiempo nos da. Entonces aprovechemos este y simplemente, ¿sí? Entonces simplemente para hacer nuestro experimento factorial, que dice el stata, vamos a interactuar. Con stata, como les digo, no se preocupen por lo que estoy haciendo ahorita con stata, porque ustedes dirán, pero ¿por qué pone esos numerales? ¿Por qué hace esto? Si no lo hemos... Sí, claramente eso, digamos, es manejo de stata, ¿listo? Podría ser manejo de Minitab, manejo de Excel, cualquier otra cosa, ¿sí? Aquí simplemente es para mostrar los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es interactuar. Y si ustedes observan, entonces ahora tengo los medicamentos, la enfermedad y la interacción que existe entre medicamento y enfermedad. ¿Listo? Vamos a ver que una cosa que es sumamente interesante en la de varianza es algo que se conoce como los márgenes, la revisión de los márgenes. Porque me va a decir cuál, digamos, de todos los posibles resultados, para ver eso tenemos que ver regresión lineal, por eso no lo estamos viendo, ¿sí? Todo nosotros tenemos que ver regresión lineal. Poder saber entonces cuáles son los principales determinantes dentro de mi variable de estudio. Interesante, ¿no es cierto? Poder llegar, por ejemplo, en este caso, a saber cuál es el medicamento y cuál es la enfermedad que tienen la mayor incidencia. En este caso, no podríamos hablar de cuál es el medicamento y la enfermedad porque, ¿qué nos dice sobre, sobre la interacción entre medicamento y enfermedad? ¿Es significativa o no es significativa? No es significativa, ¿no es cierto? Nuevamente vemos realmente que eso tendríamos que verlo con los márgenes, pero lo que podemos decir es que definitivamente las medias entre las presiones sanguíneas son distintas y tal parece que todo obedece a el medicamento. Los medicamentos. Para poder asegurar, seguramente tendría que recurrir a la teoría, a el conocimiento, digamos, el conocimiento que tengo, el estudio que estoy haciendo, y lograr, digamos, incorporar todos los factores, todos los controles que yo considere necesarios para poder, ojalá, llegar a una situación de causa y efecto. Bueno, eso era, creo para mí, por lo menos, digamos, para mí, siempre una de las principales, una de las cosas más importantes cuando reviso diseños de experimentos es el aprendizaje que me deja entre qué es esto a la luz del análisis de variantes. Nosotros hablamos de diseños de experimentos, entonces hablamos de diseños completamente aleatorizados, bloques completamente aleatorizados y experimentos factoriales. Y vamos a ver que eso no es más que un diseño unifactorial, un diseño n factorial, ¿sí? Y un diseño n factorial con interacciones. ¿Listo? Entonces, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Les deseo feliz fin de semana. Ya lo saben, quien quiera el material, los datos que utilizamos, con mucho gusto me puede escribir a julian.melendez@softwaregenshop.com y a vuelta de correo pues yo les envío la información. Los espero, los invito a nuestra próxima sesión que es de regresión lineal simple. Regresión lineal simple. Si bien la regresión lineal es simple, simple respecto a lo que uno podría llegar a regresión lineal múltiple, pues digamos que es el fundamento para entender todo ese análisis pues más complejo relacional que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, gracias nuevamente. Ya saben mi correo, julian.mendez@softwaregenshop.com. Nos espero el próximo viernes y bueno, gracias por participar. Chau, chau.